Por eso Minervini enfatiza disciplina antes que oportunidad. No importa que el gráfico se vea prometedor o que la noticia suene alcista. Importa si las condiciones encajan con tus reglas. Sin reglas, el mercado explotará cada una de tus debilidades. Imagina dos traders viendo la misma acción. Uno se lanza por miedo a que se escape, el otro observa, espera, exige que el setup se demuestre. Horas después, el primero está bajo el agua, frustrado y buscando excusas. El segundo sigue calmado y paciente, y o bien obtiene su entrada en sus términos o se va intacto. La diferencia no es inteligencia, es control. Muchos no pierden al hacer clic, pierden cuando ceden el control antes de empezar. Hasta que rompan ese ciclo, lo repetirán una y otra vez hasta drenar la cuenta. Quien aprende a resistir la urgencia, a dejar de perseguir y a operar solo cuando el setup es innegable, cambia su historia. Esa es la base de la regla de Minervini. El que entra a lo loco ya eligió perder. Los traders que duran, los que construyen carreras en lugar de cuentas que explotan, piensen el dinero en términos de asimetría. Arriesgar poco para aspirar a mucho. Ese es el latido de la filosofía de Minervini. Su regla no trata de adivinar, trata de apilar probabilidades a tu favor antes de pisar el mercado, asegurando que la recompensa potencial supere por mucho a la pérdida potencial, para que la matemática de la supervivencia siempre esté a tu lado. Imagina dos puertas. Tras una, el peor caso es catastrófico. Tras la otra, el riesgo está contenido y la recompensa puede expandirse mucho más allá de lo arriesgado. La mayoría, sin saberlo, elige la primera puerta. Los profesionales solo cruzan la segunda. La clave es la alineación. No opera porque el gráfico se ve interesante o porque las noticias suenen bien. Opera cuando convergen múltiples factores: fuerza técnica, contexto de mercado, timing y control del riesgo. Sin esa alineación no hay operación. Esperarla exige una paciencia casi antinatural en un mundo de información veloz y todos ganan. Pero justo esa espera crea la asimetría. Contrasta dos enfoques. Daniel ve una ruptura post-earnings, entra tarde y sin plan. Cuando retrocede, se paraliza. No define salida, su pequeña ganancia se vuelve gran pérdida y de paso pierde confianza. Sara ve lo mismo, pero espera el pullback controlado. Coloca el stop en un nivel lógico que invalida la tesis. Entra con riesgo claro. Si se equivoca, la pérdida es mínima. Si acierta, el upside puede ser 3, 5 o 10 veces. Eso es asimetría en acción. Esperar la alineación te obliga a aceptar que no controlas el mercado. No impones tu voluntad. Esperas a que el mercado te muestre un setup con probabilidades a favor. Esa humildad te mantiene con vida. En la burbuja de finales de los 90, muchos apostaron a predicción, sin disciplina, y el mercado los expuso. Minervini, con la misma época y oportunidades, se aferró a su regla. Cada entrada calculada, cada riesgo ajustado. Mientras otros explotaban, él preservaba capital y golpeaba solo cuando las condiciones eran innegables. La filosofía es simple, no fácil. Opera solo cuando el downside está limitado y el upside está abierto. Solo cuando el setup encaja con tus reglas. Y sobre todo, nunca permitas que el hambre de acción pise tu disciplina. No se trata de prever el futuro. Se trata de sobrevivir con riesgos pequeños y controlados hasta que el mercado abra la puerta. Antes de entrar es, nunca entres a una operación si el riesgo no está estrictamente definido y es aceptable. Suena simple, pero detrás hay una filosofía que lo mantuvo décadas en juego mientras tantos desaparecían. Estrictamente definido significa que sabes, antes de comprar, exactamente cuánto estás dispuesto a perder si no funciona. No aprox, no a ver qué pasa, preciso. Stop definido, tamaño calculado, downside acotado. Aceptable es donde más fallan. No basta con conocer la pérdida posible. Debes decidir si esa pérdida es lo bastante pequeña como para no dañar tu cuenta, tu confianza o tu continuidad. Si es demasiado grande, no es aceptable y no se toma. El control del riesgo no es un adorno.
es la condición previa. Si no defines el riesgo antes de actuar, ya estás expuesto y le entregaste el volante a tus emociones. Y las emociones son rivales implacables. Si sube, la codicia susurra, aguanta más. Si baja, la negación dice, volverá. Sin regla, la mente inventa excusas para sostener lo insostenible. Las reglas nos protegen de nosotros mismos. Como un piloto, nadie despega diciendo, en el aire demos el combustible. Todo se define en tierra porque en vuelo el margen de error desaparece. La mayoría invierte el orden. Primero fantasea con la ganancia y solo piensa en el riesgo cuando ya está en problemas, demasiado tarde. El profesional lo invierte. Riesgo primero, recompensa después. Si el riesgo no es aceptable, la operación no existe. Eso no mata la oportunidad, la preserva. Al impedir pérdidas devastadoras, te quedas lo suficiente para capturar las que importan y con el tiempo, esa ventaja de supervivencia se convierte en consistencia. Ignora esta ley y el mercado expondrá tu debilidad. Síguela y construyas el cimiento del poder de seguir jugando mañana, pase lo que pase hoy. El trading no va de acertar más de lo que fallas. Va de sobrevivir el tiempo suficiente para que la matemática funcione a tu favor. Cada operación es un intercambio. Arriesgas algo por la chance de ganar otra cosa. El problema es que muchos invierten la ecuación. Arriesgan mucho para ganar poco. Y tras una racha, la cuenta sangra. Los profesionales hacen lo contrario. Arriesgan poco para aspirar a mucho. Si arriesgas 1, deberías poder ganar 3, 5 o más. Eso crea expectativa positiva. Incluso perdiendo 6 de 10 y ganando 4, si cada pérdida es 1 y cada ganancia es 3, terminas arriba. Pero basta una sola operación sin control para borrar todo. Un tamaño excesivo, un stop no respetado, y meses o años se evaporan. Por eso la regla es innegociable. Si el riesgo no está definido y no es aceptable, no se toma por más tentador que parezca. Piensa en logística militar. Nadie entra a una batalla porque se siente fuerte. Se pregunta si las líneas de suministro están seguras. En trading, tu suministro es el capital. Si lo expones sin protección, quizá ganes una escaramuza, pero cuando la suerte se acabe te quedas tirado. El profesional solo ataca con downside contenido y probabilidades alineadas. 2 traders ante el mismo breakout ilustran esto. El primero se la juega grande y sin stop. El reversal lo asusta, no sale, la pérdida crece y borra semanas. El segundo dimensiona para perder solo una fracción si falla. Pone stop en nivel técnico. Acepta estar equivocado. Si salta el stop, daño mínimo. Si funciona, el upside multiplica el riesgo. Con el tiempo, no gana por cada tiro, sino porque ningún tiro lo saca del juego. No tienes que ganar cada batalla, pero no puedes perder la guerra. Operar no es actividad constante, es preparación. Esperar a que el gráfico se alinee como una cerradura que hace clic antes de girar la llave. El mercado lanza cientos de oportunidades al día, casi todas ruido. Su ventaja proviene de ignorar el ruido y disparar solo cuando la estructura es innegable. Uno de sus setups característicos es el patrón de contracción de volatilidad, VCP. Una acción que venía oscilando se va apretando, los rangos se contraen, el precio se enrolla como un resorte. Esa contracción indica presión acumulándose y Minerrini espera a que el resorte esté listo y entra cuando el breakout confirma fortaleza. Otro ejemplo es la ruptura desde base, un periodo lateral donde oferta y demanda se equilibran. Para muchos es aburrido, para él es energía almacenada. Compra cuando rompe con volumen y fuerza, no adentro de la base, sino cuando el mercado declara dirección. Por eso exige perfección, condiciones alineadas, no casi. Breakout sin volumen, paso. VCP no suficientemente ajustado, paso. Setup en entorno de mercado adverso, paso. 9 de 10 veces la respuesta es no. La décima, la que cumple todo, es donde está la ventaja. Muchos no tienen esa paciencia y equiparan acción con progreso. Suficientemente bueno es enemigo de la excelencia. Un solo compromiso abre la puerta a la próxima concesión. Pasar de 9 para tomar 1 exige fuerza psicológica, pero cada no preserva capital para el sí que cambia tu cuenta. Como un francotirador, días esperando, midiendo, respirando. Objetivos pasan, pero no son los correctos. Solo dispara cuando todo cuadra.
Ese disparo vale más que 1000 ráfagas a ciegas. La mayoría es ametralladora. Disparan a todo, agotan munición, tu capital, y caen. Minervini conserva energía, enfoque y sobre todo capital para los momentos innegables. Esperar la alineación no solo define el riesgo, lo posiciona estratégicamente. El éxito a largo plazo se construye tanto con las operaciones que tomas como con las que decides no tomar. La habilidad más difícil no es analizar ni gestionar riesgo, es la paciencia. Esperar minutos, horas, días o semanas al momento exacto. Muchos creen que operar es estar haciendo algo todo el tiempo. Confunden movimiento con avance. La actividad constante erosiona su ventaja. Minervini lo invierte, a hacer menos, pero con precisión. La paciencia no es pasiva, es arma afilada. Cada decisión se retrasa hasta que la alineación es perfecta, el riesgo aceptable y las probabilidades favorables. Sentado frente a pantallas en movimiento, tus instintos gritan participa. Ves rupturas, titulares, tickers en llamas. El FOMO dice, si no actúo ahora, me lo pierdo. Ahí se quiebran los amateurs. Los profesionales saben que esperar es fuerza. El francotirador no es perezoso. Su paciencia es disciplina, control y eficacia. El ametrallador gasta balas esperando que el volumen compense la falta de precisión. En mercados, la paciencia conserva la munición para la oportunidad correcta y moldea tu mente. El paciente no está desesperado ni persigue, está sereno y en control. Las mejores oportunidades no requieren acción constante, requieren observación, preparación y voluntad de esperar a que el mercado sirva el plato en sus términos. Quien quema 10 operaciones impulsivas no tiene capital para la una que podía hacer su mes. La ventaja no proviene de cuántas tomas, sino de decir no hasta que el sí sea innegable. El asesino silencioso que no aparece en ningún indicador es el ego. Susurra justo cuando debes ser más cauto y te vende la idea peligrosa del yo sé. Sé que gira aquí, sé que rebota, sé que este breakout no falla. Esas dos palabras han destruido más cuentas que los osos, los cisnes negros o las crisis. Cuando alguien sabe, deja de respetar el riesgo y la posibilidad de estar equivocado. Y cuando el riesgo se ignora, el capital queda expuesto a la ruina. La regla de Minervini es imposible de seguir si manda el ego. El ego no quiere definir riesgo ni cortar pérdidas, quiere tener razón. En póker, los mejores no se sientan esperando ganar cada mano. Aceptan la varianza y foldean sin drama para preservar fichas para las manos importantes. El jugador que deja que el ego decida, quema su stack. En ajedrez, la arrogancia se castiga en una jugada. Subestimas una amenaza y el tablero se inclina en tu contra. En trading, la jugada descuidada es la entrada sin control. La humildad no es un blando, es tu primera línea de defensa. Reconocer incertidumbre, respetar probabilidades y someterte a reglas más grandes que tus impulsos. La regla no va solo de poner un stop, va de vencer al ego que se resiste a ponerlo. El mercado es despiadado con la arrogancia y perdona al disciplinado. El ego no pierde lento, destruye de golpe. Los más fuertes no son los que predicen, sino los que se hacen a un lado cuando el ego quiere avanzar. La humildad es armadura. Todo profesional tiene un ritual antes de actuar. El cirujano, el piloto, el soldado. En trading, Minervini no pulsa a comprar sin su checklist mental. No es glamoroso, pero separa la precisión del caos. El amateur actúa por impulso, el profesional por confirmación. Y la confirmación sale de una lista. Primero, definir el riesgo. ¿Dónde falla esta tesis? ¿A qué precio queda invalidada? Esa es la línea en la arena. Sin línea, es apuesta. Segundo, ubicación del stop. Proteger capital sin ahogar la operación. Demasiado cerca y te saca el ruido. Demasiado lejos y la pérdida se infla. Los stops van donde se rompe la estructura técnica, no en números redondos ni zonas de esperanza. Es la ejecución fría de la promesa, si me equivoco, salgo. Tercero, condición de mercado. Un setup perfecto puede fallar en un entorno hostil. Nadie despega en un huracán. Nadie compra rupturas cuando el mercado general se rompe. El checklist te obliga a alejar el zoom antes de acercarlo. Cuarto, dimensionamiento. Con el stop a X% debes calcular cuánto capital puedes poner para que, si te pega, el impacto sea pequeño. Muchos lo hacen al revés, deciden tamaño y luego ven el stop. Al dimensionar por el riesgo, sobrevives a la tormenta. Cuando estos cuatro engranan, no desaparece la incertidumbre del mercado, pero sí tu incertidumbre interna. No queda nada para improvisar. Ya no saltas a oscuras, pisas suelo firme. El checklist es un arma contra los dos enemigos mayores: emoción e improvisación. Sin él basta un error para evaporar la cuenta. Con él reduces la probabilidad de un error fatal. La preparación no garantiza resultados, pero sí garantiza tu preparación, y eso convierte el caos en oportunidad.
Un caso práctico lo deja claro. Dos traders, mismo mercado, misma acción y catalizador. El primero rompe la regla, ve el subidón post-earnings, se emociona, entra grande sin stop porque lo controla. Sube un poco y se siente genio. Luego gira. Teme, duda, le doy espacio, ya rebota. La pérdida crece, el orgullo toma el mando. La operación se convierte en inversión forzada. Días después, rojo profundo. Una operación sin control borra meses. El segundo sigue la regla, mismo subidón pero define su riesgo, ubica el stop bajo un nivel clave, dimensiona para perder solo una fracción, valida el entorno general y compra. El precio hace lo mismo, sube y revierte, el plan ya estaba escrito. Toca el stop, sale automático, daño menor. Semanas después aparece otra ruptura real y con cuenta y confianza intactas, entra de nuevo con el mismo proceso. Esa gana y compensa con creces la pérdida pequeña. La diferencia no es suerte, es disciplina. El mercado ofreció lo mismo a ambos. La supervivencia fue para quien respetó el riesgo. No se gana teniendo razón siempre. Se gana protegiéndote cuando estás equivocado. Las pérdidas pequeñas son boleto para seguir jugando lo suficiente hasta atrapar el movimiento grande. Sin riesgo definido, una sola operación puede terminar el juego. Las reglas no son optativas, gran operación, son supervivencia. hay una sola pregunta que debes responder o arriesgarte al desastre. No es qué acción está de moda, ni qué hizo el mercado ayer. No va de predicción ni de corazonadas. La pregunta es mucho más simple, pero la mayoría le evita porque encararla exige disciplina, paciencia y una honestidad brutal. Aquí se separan la mayoría que se quema de los pocos que prosperan. La mayoría entra al mercado como quien entra a un casino, persiguiendo momentum, saltando a operaciones por miedo a quedarse fuera o porque sienten que el mercado va a girar. Cuando se equivocan, improvisan, promedian a la baja, mueven stops, rezan para que el mercado lo salve. Al otro lado están los profesionales. No persiguen, no adivinan, esperan, a veces días, a veces semanas, a que una sola cosa se alinee. No se preguntan, ¿puedo ganar dinero en esta operación? Se hacen una pregunta mucho más poderosa. Mark Minervini construyó su carrera y su fortuna sobre ese principio, una regla que decide si entra en la arena o se queda al margen. No es una fórmula compleja, ni un patrón secreto, ni algo escondido en los libros, pero es la regla que separa la cuenta frágil del amateur de la longevidad del profesional. En lo que sigue, desglosaremos esa regla, por qué funciona y cómo aplicarla antes de arriesgar un solo dólar. Estás escuchando Trading Narratives. Si te interesan la psicología y la estrategia de alto nivel, suscríbete para aprender a pensar y a proteger tu capital como un profesional. Ahora entremos en la mentalidad de Mark Minervini y descubramos la regla que salva cuentas. La mayoría de los traders no pierde por culpa del mercado, pierde por culpa de sí mismos antes de que la operación empiece. Apenas un gráfico se pone emocionante, el corazón se acelera, el precio se mueve, las velas rompen al alza, las redes zumban, y esa vocecita susurra, entra ya, antes de que sea tarde. Esa es la psicología de las entradas prematuras. Se siente urgente, se siente correcto, y sin embargo es justo el impulso que destruye cuentas. Piensa cuántas veces alguien ejecuta no porque hizo el trabajo, sino por miedo a quedarse atrás. No hay razón estructurada ni ventaja. Hay emoción disfrazada de convicción. Perseguir es el error clásico. Una acción abre con gap alcista y en minutos se amontonan compradores sin darse cuenta de que quizá acaban de pagar el peor precio. Esa ráfaga inicial de adrenalina parece oportunidad, pero a menudo es una trampa. Cuando el minorista entra, el profesional ya está pensando en salir. Luego está el juego de las adivinanzas. Operadores que se convencen de que pueden predecir lo que hará el mercado. Sin sistema, sin estrategia, puro instinto. Pueden acertar un par de veces por suerte y esas primeras victorias son las más peligrosas. Nada ciega más rápido que la suerte disfrazada de habilidad. El FOMO es otro asesino silencioso. Impulsa a entrar en operaciones que ni siquiera se entienden. Ven un gráfico que alguien posteó o un ticker en tendencia y piensan, no quiero ser el único que no gana. En ese instante, dejan de ser traders y se convierten en seguidores. El mercado no recompensa a los seguidores, los castiga. Todo esto tiene un denominador común, ausencia de plan. Sin plan, cada movimiento es emocional, cada decisión es reactiva. En un juego donde los profesionales llegan con preparación, herramientas y disciplina, el que llega sin nada no tiene oportunidad. La ironía es que muchos creen que se pierde por mal timing o por no elegir la acción correcta. En realidad, la pérdida empieza al entrar,
sin una razón sustentada en estructura. Ya perdieron porque el cimiento de la incómoda. operación... El mercado no falla a los traders. Los traders se fallan a sí mismos. No por falta de inteligencia ni de lectura de gráficos, sino por falta de disciplina. Persiguen la ganancia y desprecian el riesgo. Así sellan su destino. Ahí se abre el abismo entre amateur y profesional. El amateur entra preguntando ¿cuánto puedo ganar? El profesional pregunta ¿cuánto puedo perder y puedo vivir con ello? Esa sola diferencia define la supervivencia. El amateur sueña con la gloria. El profesional calcula si su ejército aguanta el peor caso. En mercados, la realidad siempre vence. La regla de Minervini reconfigura el cerebro del operador. Del sueño a la disciplina. Para el amateur, poner un stop es admitir debilidad. Para el profesional, es fortaleza y humildad. Nadie es más grande que el mercado. La permanencia no va de brillantez, sino de aguante. Quien mantiene pérdidas pequeñas puede fallar docenas de veces y seguir en pie cuando aparece el ganador explosivo. El amateur ciego por la ganancia puede explotar antes de verlo. La matemática lo subraya. Pierdes 10% y necesitas 11% para empatar. Pierdes 50% y necesitas 100%. Catastrófico. El profesional trata el capital como oxígeno, precioso y limitado. Su obsesión por la defensa crea las condiciones de la ofensiva. Al pensar primero en no morir, vive lo suficiente para ganar. Con el tiempo, el marcador los separa. Los amateurs van y vienen. Los profesionales perduran. Esta regla no es una técnica, es una línea psicológica. De un lado, soñadores movidos por la esperanza y atrapados por el ego. Del otro, profesionales definidos por disciplina, humildad y supervivencia. Solo uno de los dos lados perdura. Si no puedes definir tu riesgo, no mereces la operación. Es simple, y justo por eso muchos lo resisten. Quieren predicción, certeza y control sobre lo incontrolable. El profesional sabe que el control no viene de adivinar, sino de definir el riesgo antes de poner $1 sobre la mesa. Esta regla es filosofía, filtro y escudo. Te impide perseguir brillos, te protege cuando tu ego te pide creer y asegura que incluso cuando el mercado te humille, y lo hará, vivas para pelear mañana. Toda carrera en trading se dobla alrededor de esta ley. Quien la rompe se vuelve estadística. Quien la honra encuentra longevidad, consistencia y con el tiempo, maestría. La diferencia no es inteligencia, ni suerte, ni timing, es disciplina. Desde ahora, cada vez que acerques el dedo al botón de comprar, responde la única pregunta que importa. ¿Está mi riesgo estrictamente definido y es aceptable? Tu respuesta no solo definirá la próxima operación, definirá tu carrera.